Sal de aquí ahora mismo o te meto en coma. Eso fue lo que dijo el luchador de MMA, mientras se crujía los nudillos en el aparcamiento detrás del bar La Taberna, el mismo luchador con el que mi esposa se había acostado durante 3 meses. Lo miré allí parado, con el pecho hinchado, los músculos abultados bajo su camiseta ajustada como si estuviera a punto de entrar en el octágono. Luego miré a Isabel a su lado, con los brazos cruzados, esperando que me echara atrás como un marido asustado. Mi nombre es Carlos Bravo, tengo 38 años y pasé 14 años en operaciones especiales antes de volver a casa en Sevilla, Andalucía. Ahora trabajo en la construcción, levantando casas en lugar de neutralizar amenazas en lugares que la mayoría de la gente no puede pronunciar. Pero algunos hábitos nunca te abandonan, como leer una sala, como saber cuando alguien es puro espectáculo y no tiene sustancia. Por fin está con alguien fuerte, continuó Hugo, acercándose. Su aliento olía a proteína en polvo y cerveza barata. Alguien que realmente puede protegerla. Le dediqué una ligera sonrisa. Luchar en una jaula es una cosa. Pasar 14 años neutralizando amenazas en el extranjero me enseñó 53 formas de terminar una pelea sin sudar. Se rió, pero vi que sus ojos vacilaban. La duda se colaba. Bien, ¿crees que tus historias militares me asustan?, dijo, pero su voz había perdido parte de su filo. Empecé a desabrocharme las mangas, arremangándolas lentamente, no porque planeara pelear con él, sino porque quería que viera las cicatrices, las de la metralla en Afganistán, las marcas de quemaduras de un incendio químico en Somalia, la herida de cuchillo de un encuentro cercano en Siria que debería haberme matado, pero no lo hizo. La postura de Hugo cambió, sus hombros cayeron solo una fracción. Carlos, para, dijo Isabel, con la voz más cortante ahora, estás montando una escena. La miré, realmente la miré. La mujer con la que me había casado hace 6 años, la mujer que solía trazar esas mismas cicatrices con la punta de los dedos y me decía que estaba orgullosa de lo que había sacrificado por nuestro país. Ahora estaba de pie junto a un tipo que pensaba que flexionar sus bíceps lo hacía peligroso. No estoy montando nada, dije en voz baja, solo le estoy mostrando a tu novio cómo es la lucha de verdad. Hugo retrocedió un paso, luego otro. Esto no ha terminado, dijo, pero todos sabíamos que sí. Caminé hasta mi furgoneta, encendí el motor y me fui, pero mientras salía del aparcamiento, vi a Hugo inclinarse y susurrarle algo a Isabel, algo que la hizo asentir y sonreír, algo que me dijo que esto ya no se trataba solo de mi esposa, se trataba de un hombre que pensaba que podía intimidar a un veterano y salirse con la suya. No tenía idea de lo que acababa de empezar. Continuando con el resto de la narrativa, adaptando sutilmente el tono y referencias culturales, manteniendo el desarrollo de la trama intacto, Isabel y yo nos conocimos en una cafetería cerca de la base cuando aún estaba en servicio activo. Ella estaba terminando su carrera de enfermería, trabajando doble turno para pagar la escuela. Yo estaba entre despliegues, tratando de averiguar cómo ser normal durante 3 semanas antes de volver al desierto. Ella me hacía reír, me hacía olvidar las cosas que había visto, me hizo creer que podía construir algo bueno cuando finalmente regresara a casa de forma definitiva. Nos casamos 2 años después. Una pequeña ceremonia, solo la familia y algunos de mis compañeros del ejército. Isabel llevó el vestido de su abuela y lloró cuando prometí amarla a pesar de lo que viniera después. Cumplí cada palabra. La transición fue más dura de lo que esperaba. La vida civil se sentía lenta, silenciosa, aburrida. Daba saltos con ruidos repentinos. Tenía problemas para dormir. Isabel se despertaba en medio de la noche para encontrarme revisando las cerraduras de las puertas, asegurándome de que las ventanas estuvieran protegidas. Nunca se quejó, solo me abrazaba hasta que la tensión abandonaba mis hombros. Encontré trabajo en Constructora Bahía, construyendo casas de lujo para familias ricas en el sur de Sevilla. El trabajo físico ayudó, usar mis manos para crear en lugar de destruir. Mi jefe, Francisco Paco Márquez, era un ex legionario que entendía lo que necesitábamos tipos como yo: estructura, propósito, respeto por lo que habíamos pasado.
Pero durante el último año, algo había cambiado. Isabel empezó a entrenar en un gimnasio nuevo, empezó a volver a casa más tarde, empezó a mirar más su teléfono y menos a mí. Dijo que necesitaba espacio para encontrarse a sí misma. Dijo que yo era demasiado intenso, demasiado serio, demasiado atrapado en el pasado. Debería haber visto las señales, la forma en que se encogía cuando la tocaba, la forma en que evitaba el contacto visual durante la cena, la forma en que empezó a buscar peleas por cosas pequeñas, como que yo colocaba mal el lavavajillas o me olvidaba de comprar el tipo de leche correcto. Hace 3 meses, me dijo que se quedaría en casa de su hermana por un tiempo. Necesitaba tiempo para pensar. Me enteré de Hugo 2 semanas después cuando el hijo de mi vecina publicó una foto en redes sociales. Isabel y un tipo musculoso en un restaurante del centro, cogidos de la mano sobre la mesa. Hice lo que haría cualquier hombre razonable. Conduje hasta el gimnasio donde entrenaba, lo observé pelear con otros luchadores, lo escuché presumir de su récord, su técnica, sus planes de hacerse profesional. Era bueno, rápido, fuerte, pero también era imprudente, demasiado confiado, el tipo de luchador que se basaba más en la intimidación que en la habilidad. El enfrentamiento en el bar La Taberna no fue accidental. Isabel me había enviado un mensaje pidiéndome que nos reuniéramos. Dijo que quería hablar sobre los papeles de divorcio, pero cuando aparecí, Hugo ya estaba allí esperando, como si lo hubieran planeado, como si quisieran humillarme delante de quien pudiera estar mirando. Habían tenido éxito, pero no de la manera que esperaban. Me quedé en mi furgoneta durante 1 hora después de dejar el bar, con el motor en marcha, la calefacción a tope, tratando de procesar lo que acababa de suceder. No el enfrentamiento en sí. Me había enfrentado a hombres con armas de verdad, entrenamiento de verdad, razones de verdad para quererme muerto. Hugo era un matón de patio de colegio con buen marketing. No, lo que me molestaba era la trampa, la forma en que Isabel me había pedido específicamente que me reuniera con ella en la taberna, la forma en que Hugo ya estaba allí cuando llegué, posicionado cerca de la salida trasera como si esperara problemas, la forma en que ella se quedó a su lado con los brazos cruzados, mirándome como si fuera una especie de entretenimiento. Habían planeado esto. Mi esposa y su novio habían orquestado una humillación pública. Querían verme retroceder. Querían demostrarse a sí mismos y a cualquiera que mirara que yo era solo otro veterano destrozado que no podía manejar el mundo real. Saqué mi teléfono y me desplacé por los mensajes recientes de Isabel. ¿Podemos vernos esta noche? Creo que es hora de que hablemos sobre nuestro futuro. Simple, directo, sin mención de traer refuerzos. Luego, noté algo más. En el reflejo de la ventana del bar, había visto a Hugo sosteniendo su teléfono y grabando. Todo el enfrentamiento había sido filmado. Se me encogió el pecho, no por ira, sino por reconocimiento. Esto era una operación. No solo estaban tratando de herirme, estaban tratando de documentarlo, probablemente planeando compartirlo con amigos, familiares, tal vez incluso publicarlo en internet. Mira cómo hicimos que el gran y duro soldado huyera con el rabo entre las piernas. Encendí la furgoneta y conduje a casa, no al apartamento que había estado alquilando desde que Isabel se mudó, sino a la casa que compramos juntos hace 3 años. La casa donde mis herramientas todavía estaban guardadas en el garaje, donde mis registros militares estaban archivados en el armario de la oficina, donde guardaba la evidencia de quién era yo realmente. Pasé las siguientes 2 horas revisando papeleo, registros de despliegue, condecoraciones, fotos de misiones de las que no podía hablar con personas que no tenían las autorizaciones correctas, cartas de comandantes que confiaron en mí con sus vidas y las vidas de sus hombres. Luego, abrí mi ordenador portátil e hice algo que no había hecho en años. Inicié sesión en redes seguras a las que todavía tenía acceso. Hice algunas llamadas a personas que me debían favores. Verifiqué información sobre Hugo Jiménez que probablemente pensó que era privada. A medianoche, tenía un perfil completo, su nombre real, su verdadero historial de peleas, su situación financiera, sus asociaciones comerciales, su presencia en redes sociales,
sus debilidades. Isabel pensó que había encontrado un hombre fuerte. Hugo pensó que había intimidado a un soldado acabado. Ambos estaban a punto de aprender la diferencia entre luchar por deporte y luchar a muerte. Cerré el ordenador y me fui a la cama. Mañana comenzaría el trabajo de verdad. Esperé 3 días antes de hacer mi primer movimiento. Durante esos 3 días, observé, seguí la rutina de Hugo sin que él lo supiera. Entrenamientos matutinos en gimnasio, élite en la Avenida del Sur. Almuerzo en el mismo lugar de batidos de proteínas. Tardes entrenando en academia combate férreo. Noches en el bar La Taberna o clubes del centro, generalmente con Isabel. Era predecible, ruidoso, siempre hablando de su próxima pelea, su régimen de entrenamiento, sus planes de firmar con una promoción importante, siempre asegurándose de que la gente supiera que él era el tipo que había asustado a un patético exsoldado. El miércoles por la mañana, entré en el gimnasio élite durante la hora habitual de entrenamiento de Hugo. Había investigado. El gimnasio ofrecía pases de un día por 20 euros. Compré uno y comencé a levantar pesas 3 estaciones más allá de donde él estaba entrenando. Me notó inmediatamente, me señaló a su compañero de entrenamiento. Ambos se rieron. Seguí levantando. Después de 30 minutos, se acercó. ¿Me estás siguiendo ahora, viejo? Dejé las pesas y lo miré. Solo estoy entrenando. Este es un gimnasio público. Sí. Bueno, tal vez deberías buscar otro gimnasio. Odiaría que las cosas se pusieran incómodas. ¿Para quién? Se acercó, lo suficientemente cerca como para oler su suplemento preentrenamiento. Para ti, cuando estoy entrenando, necesito concentración. Las distracciones me enojan. Asentí lentamente. Entiendo. Cuando estaba en Siria, las distracciones hacían que la gente muriera. Pero esto no es Siria, esto es un gimnasio en Sevilla y pagué por un pase de un día como todos los demás. Otras personas empezaban a mirar. El rostro de Hugo se enrojeció. Estaba atrapado entre echarse atrás delante de sus compañeros de entrenamiento o escalar en un lugar donde podría ser expulsado. Tienes que irte, dijo. Más alto ahora. ¿O qué? O haré que te vayas. Fue entonces cuando apareció el gerente del gimnasio, un tipo de mediana edad llamado Antonio que había estado observando desde detrás del mostrador. ¿Algún problema aquí?, preguntó Antonio. Este tipo me está acosando, dijo Hugo de inmediato. Me está siguiendo, tratando de empezar problemas. Antonio me miró. ¿Es eso cierto? Solo estoy entrenando, dije. No le he dicho ni una palabra a nadie. Antonio miró a los otros miembros del gimnasio, la mayoría de los cuales habían estado observando todo el intercambio. Hugo, te acercaste a él. Vi todo. Es el ex de mi esposa. Hugo se detuvo. Casi había dicho marido, lo que lo habría hecho parecer el agresor en una situación doméstica. ¿Es qué?, preguntó Antonio. Nada, solo manténgalo alejado de mí. Antonio se volvió hacia mí. ¿Planeas causar problemas? Solo quiero terminar mi entrenamiento en paz. Entonces haz eso. Ambos. Hugo regresó a sus pesas, pero el daño estaba hecho. Sus compañeros de entrenamiento lo habían visto echarse atrás. Otros miembros del gimnasio lo habían oído alegar acoso cuando él había sido el que se había acercado. La noticia se correría. Terminé mi entrenamiento y me fui, pero mientras caminaba hacia mi furgoneta, noté el coche de Hugo en el aparcamiento. Un Mustang rojo brillante con matrículas personalizadas que decían CO, llamativo. Buscando atención. Perfecto. También noté algo más, una pequeña grieta en la ventana trasera, probablemente por una piedrecilla en la autopista. El tipo de cosa que se extendería si golpeabas el punto de presión correcto. No toqué su coche. No lo necesitaba, pero tomé una foto de la matrícula y la grieta. Las compañías de seguros estaban muy interesadas en documentar daños existentes, especialmente cuando se presentaban reclamaciones. Más tarde esa tarde, llamé a Isabel. Contestó al cuarto tono. ¿Qué quieres, Carlos? Pedir disculpas por la otra noche. Estuve fuera de lugar. Silencio. Fuiste vergonzoso. Lo sé. He estado pensando en lo que dijiste sobre que estoy atrapado en el pasado. Tal vez sea hora de seguir adelante. ¿Qué se supone que significa eso?
significa que estoy listo para firmar los papeles de divorcio. Sin peleas, sin abogados, solo limpio y simple. Más silencio. ¿De verdad? ¿De verdad? ¿Podemos vernos mañana en un lugar neutral? Traeré todo firmado. De acuerdo. Bar La Taberna. Las 7 páginas. Perfecto. Colgué y sonreí. La fase 2 estaba lista para comenzar. Esa noche, conduje hasta la Academia Combate Férreo, donde Hugo entrenaba por las tardes. El gimnasio estaba en una zona industrial de la ciudad, metido entre una tienda de neumáticos y un almacén. A través de las ventanas, pude verlo peleando con un compañero de entrenamiento, lanzando combinaciones, trabajando en su juego de suelo. No entré, en su lugar, me senté en mi furgoneta e hice llamadas telefónicas. La primera llamada fue a un compañero mío del servicio, David Sánchez. David había pasado a la seguridad privada después de dejar el ejército. Más importante aún, tenía conexiones en el mundo de las artes marciales mixtas a través de su trabajo proporcionando seguridad para eventos. Carlos, hace mucho tiempo, dijo David cuando contestó. ¿Cómo te trata la vida civil? Podría ser mejor. Necesito un favor. Información sobre un luchador llamado Hugo Jiménez. Entrena en Academia Combate Férreo en Sevilla. ¿Qué tipo de información? El tipo que podría no estar en su registro oficial. David se quedó en silencio por un momento. ¿Estás en algún tipo de problema? Lo contrario, estoy tratando de mantenerme fuera de problemas. Dame una hora. La segunda llamada fue a mi vecina, doña Carmen Pérez. Doña Carmen, de 73 años. Se había jubilado de una carrera en la banca y pasaba la mayor parte de su tiempo observando el vecindario a través de su ventana principal. También resultó ser la tesorera de nuestra comunidad de propietarios. Carlos, cariño, ¿cómo estás?, preguntó, tirando. Doña Carmen, me preguntaba si podría ayudarme con algo. ¿Recuerda hace unos 6 meses cuando mi esposa empezó a entrenar en ese gimnasio nuevo? Por supuesto, se veía maravillosa. Todo ese ejercicio le sentaba muy bien. ¿Recuerda si empezó a quedarse fuera hasta tarde, volviendo a casa a horas extrañas? Doña Carmen se quedó en silencio por un momento. Carlos, ¿estás seguro de que quieres saber estas cosas? Estoy seguro. Empezó en febrero, el fin de semana de San Valentín. De hecho, se fue el sábado por la mañana y no volvió hasta el domingo por la noche. Tú estabas trabajando ese fin de semana, instalando armarios para la familia Díaz. Febrero, 3 meses antes de que Isabel me dijera que necesitaba espacio. 3 meses antes de que se mudara a casa de su hermana. Había estado planeando esto durante medio año. ¿La vio con alguien durante ese tiempo? Algunas veces. Un joven en un coche deportivo rojo. Muy musculoso. Muy ruidoso. ¿Qué tan ruidoso? Bueno, tenía uno de esos coches con el tubo de escape modificado. Despertó a la mitad del vecindario cuando la recogió. Y no era muy discreto con su relación. Sabía lo que quería decir. Hugo no solo se acostaba con mi esposa, lo estaba presumiendo, asegurándose de que los vecinos los vieran juntos, asegurándose de que la noticia me llegara. Mi teléfono vibró. Mensaje de David. Llámame, encontré algo interesante. Agradecí a doña Carmen y volví a llamar a David. Tu chico tiene problemas, dijo David sin preámbulos. Su nombre real es Eduardo Jiménez. Se hace llamar Hugo por razones de marketing. Su historial de peleas no es exactamente lo que anuncia. ¿Qué quieres decir? Afirma tener 8 victorias y 2 derrotas en peleas profesionales. En realidad, está más cerca de 4 y 6 si cuentas las peleas que no obtuvieron reconocimiento oficial. Ha estado inflando su récord peleando con tipos que estaban muy fuera de su liga, o logrando que las peleas se detuvieran antes de tiempo debido a lesiones que no pudieron ser verificadas. ¿Algo más? Ha estado tratando de firmar con promociones importantes durante 2 años. Sigue siendo rechazado. Se dice que no tiene las habilidades para respaldar su boca. Pero aquí está la parte interesante. Ha estado publicando videos en redes sociales afirmando que asustó a un veterano de fuerzas especiales que estaba acosando a su novia. Está recibiendo mucha atención por ello, así que ahí estaba. Hugo no solo me estaba humillando por diversión,
Estaba usando nuestro enfrentamiento para construir su marca, para parecer más duro de lo que realmente era. David, ¿qué tan difícil sería verificar el registro de servicio militar de alguien con tu nivel de autorización? Unos 10 minutos. Te vuelvo a llamar. Pasé la mañana del jueves en la obra, pero mi mente estaba en otra parte. Paco Márquez lo notó durante nuestro descanso para el almuerzo. ¿Estás bien, Carlos? Has estado distraído toda la semana. Paco era una de las pocas personas que sabía sobre mi situación con Isabel. Él mismo había pasado por un divorcio complicado hace unos años. Solo estoy resolviendo algunas cosas, dije. ¿Hay algo en lo que pueda ayudar? Lo miré. Paco, de unos 50 años, era corpulento, con manos que podían aplastar una lata de cerveza o instalar delicadamente molduras de techo, dependiendo de lo que requiriera el trabajo. Había servido 2 misiones en Irak y entendía el código no escrito entre veteranos. Tal vez todavía tengas contactos en el periódico. Mi cuñado trabaja para el Diario de Sevilla. ¿Por qué? Podría tener una historia para el sobrevalor robado. La expresión de Paco se endureció. El valor robado era una acusación grave en nuestra comunidad. Hombres y mujeres habían muerto por el derecho a llamarse veteranos. Cualquiera que falsamente reclamara servicio militar era peor que la basura. Alguien que afirma ser algo que no es. Tal vez necesite verificar alguna información primero. Avísame de lo que encuentres. Esa tarde, utilicé mi autorización de seguridad para acceder a los registros de servicio militar. Tardé exactamente 12 minutos en confirmar lo que sospechaba. No había registro de nadie llamado Hugo Jiménez o Eduardo Jiménez sirviendo en ninguna rama del ejército español. Pero según sus perfiles de redes sociales y su biografía de gimnasio, Hugo afirmaba ser un exmarine que había servido en Afganistán antes de pasar a las artes marciales mixtas. Había estado contando esa historia durante más de un año, usándola para ganar credibilidad con patrocinadores potenciales y compañeros de entrenamiento. Hice captura de pantalla de todo. Luego volví a llamar a David. Necesito otro favor. ¿Puedes conseguirme la información de contacto de los promotores que rechazaron a Hugo Jiménez? Probablemente. ¿Qué estás planeando? Solo estoy igualando el campo de juego. Esa noche, me presenté en el bar La Taberna 15 minutos antes de mi reunión con Isabel. Elegí una mesa cerca de la parte trasera donde podía ver toda la sala. Viejos hábitos. Isabel llegó exactamente a tiempo, sola. Parecía nerviosa. ¿Dónde están los papeles?, preguntó, sentándose frente a mí. Aquí están, dije, deslizando un sobre manila por la mesa. Todo firmado, sin objeciones. Puedes quedarte con la casa, los coches, lo que quieras. Abrió el sobre y hojeó los documentos. Su expresión cambió de sospecha a confusión a alivio. Esto es más generoso de lo que esperaba. Solo quiero seguir adelante, empezar de nuevo. ¿Y Hugo? Dijo que podrías causar problemas. Hugo no entra en esto. Esto es entre tú y yo. Asintió, pero pude verla revisando su teléfono debajo de la mesa, enviando un mensaje de texto a alguien, probablemente avisando a Hugo de que el camino estaba despejado. Hay una cosa, dije, que me gustaría disculparme con él también, por la otra noche. Tal vez podríamos encontrarnos todos en algún lugar, aclarar las cosas, dejar esto atrás. Isabel parecía sorprendida. ¿De verdad? ¿De verdad? Estuve fuera de lugar. Déjame invitarle a una copa, darnos la mano, mostrar que no hay rencores. Se lo preguntaré. Genial. ¿Qué tal el sábado por la noche? Aquí probablemente esté bien. Ella aceptó y se fue 20 minutos después, llevándose los papeles de divorcio. Me quedé otra hora, bebiendo una cerveza y pensando en la fase final de mi plan. Para el sábado por la noche, Hugo Jiménez descubriría que algunas peleas no se pueden ganar con músculo e intimidación. Algunas batallas requerían estrategia, paciencia y la voluntad de golpear a tu oponente donde era más débil. Pagué mi cuenta y salí a la noche de Sevilla, listo para la guerra. El sábado por la noche en el bar La Taberna, Hugo entró pavoneándose como si fuera el dueño del lugar. Isabel lo siguió, con aspecto incómodo. Yo ya estaba sentado en la misma mesa donde nos habíamos reunido durante la semana,
2 sillas vacías esperando. Carlos, dijo Isabel, sentándose con cuidado. Hugo accedió a reunirse. Hugo permaneció de pie, con los brazos cruzados. Más vale que esto no sea una trampa. Solo quiero aclarar las cosas, dije, señalando la silla vacía. Una copa. Se sentó a regañadientes. Cerveza y que sea rápido. Tengo que entrenar mañana. De hecho, sobre ese entrenamiento, dije, sacando mi teléfono. Vi tus videos de peleas en internet. Bastante impresionantes. Su pecho se hinchó. Sí, bueno, tengo patrocinadores interesados. Vienen cosas grandes. Debe ser duro. Sin embargo, todo ese entrenamiento militar en Afganistán, y luego la transición a la lucha civil. Isabel frunció el ceño. Entrenamiento militar. La mandíbula de Hugo se apretó. No es algo de lo que me guste hablar. Por supuesto que no, dije, desplazándome por mi teléfono. Muchos de nosotros preferimos mantener nuestro servicio en silencio. ¿Con qué unidad estuviste? Segunda de Infantería de Marina, dijo rápidamente. Asentí lentamente. Interesante, porque según la base de datos del Ministerio de Defensa a la que accedí ayer, no hay registro de nadie llamado Hugo Jiménez o Eduardo Jiménez que haya servido alguna vez en la Infantería de Marina. El color se le fue del rostro. Sin embargo, hay un historial muy detallado en redes sociales de ti, afirmando ser un veterano de combate, usando ese falso trasfondo para ganar credibilidad con patrocinadores, compañeros de entrenamiento y, aparentemente, mujeres. Estás mintiendo, dijo, pero su voz se quebró. Giré mi teléfono, mostrándole capturas de pantalla de la búsqueda de su registro militar. Vacío, sin resultados encontrados. El valor robado es un delito grave, Hugo, pero eso es solo el principio. Saqué una carpeta Manila, tu verdadero historial de peleas, tu prueba de esteroides fallida del año pasado que lograste mantener en secreto, los 3 promotores que te pusieron en la lista negra por conducta poco profesional, las cuotas de gimnasio que no has pagado en 2 meses. Isabel lo estaba mirando ahora. Hugo, ¿de qué está hablando? Y esto, dije, mostrando mi teléfono de nuevo, evidencia en video de ti amenazando a un veterano español en este mismo aparcamiento, seguido de ti publicando imágenes editadas en internet para parecer duro. Su rostro pasó de pálido a rojo. No puedes probar nada de esto. No tengo que probarlo. Ya le envié todo al cuñado de Paco Márquez en el Diario de Sevilla. Debería estar en primera plana mañana. Luchador local de Ma, atrapado en escándalo de valor robado. Hugo se abalanzó sobre la mesa. Yo estaba listo. Le agarré la muñeca, apliqué presión a un grupo de nervios que aprendí en Siria, y lo sexta caer de nuevo en su silla, jadeando. La diferencia entre tú y yo, dije en voz baja, no es que yo sea más duro, es que yo sé cómo pelear guerras, no solo batallas. El Diario de Sevilla publicó la historia 3 días después. Expuestas las falsas afirmaciones militares de luchador local por veterano. El artículo incluía el historial de servicio inventado de Hugo, sus estadísticas de pelea infladas y citas de 3 dueños de gimnasios diferentes que confirmaron que había estado entrenando con membresías impagadas. En una semana, la Academia Combate Férreo canceló su membresía. Gimnasio Élite lo prohibió permanentemente. 2 patrocinadores potenciales retiraron sus ofertas. La promoción regional de Ma, a la que estaba cortejando, emitió un comunicado, distanciándose de cualquier asociación con el valor robado. Isabel solicitó el divorcio ella misma, después de descubrir que Hugo había estado usando su tarjeta de crédito para pagar sus gastos de entrenamiento. Se mudó a casa de su hermana, pero esta vez no fue temporal. El hombre que ella creía fuerte había resultado ser un fraude en todos los sentidos importantes. Hugo intentó llamarme 2 veces, dejó mensajes de voz alegando que había sido mal entendido, que todo era un error. Los eliminé sin escuchar los mensajes completos. 6 meses después, me enteré por David que Hugo se había mudado a Málaga, tratando de reiniciar su carrera de lucha bajo un nombre diferente. Pero Internet no olvida. Su reputación lo siguió a donde quiera que fuera. Me quedé con la casa, encontré una nueva rutina, empecé a dormir mejor. La hipervigilancia que había definido mi vida post-militar finalmente comenzó a desvanecerse.
reemplazada por algo que no había sentido en años. Paz. Paco Márquez me ofreció una sociedad en Constructora Bahía. Dijo que necesitaba a alguien en quien pudiera confiar para ayudar a expandir el negocio. Alguien que entendiera la diferencia entre construir algo y derribarlo. Acepté. En las noches tranquilas. A veces pensaba en esa noche, en el bar La Taberna, en el momento en que Hugo se dio cuenta de que la verdadera fuerza no se trata de músculos o intimidación. Se trata de saber quién eres y tener el coraje de defenderlo. Algunas peleas valen la pena, otras te enseñan que irte es lo más fuerte que puedes hacer.